Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott. Estoy con el pastor Cristian Burgos, que nos visita para esta serie sobre la justicia divina. Él viene de Perú, de la ciudad de Arequipa. ¿Cómo se llama tu iglesia? La iglesia y los ministerios se llaman ríos de fortaleza. Nuestro dicho es corriendo con el avivamiento. Gloria a Dios. ¿Y dónde están en Arequipa? Porque hay mucha gente de Perú que nos sigue y a lo mejor pues cuando pasan por Arequipa pues que te vayan a visitar. Bueno, como dice John Austin en sus programas, si estás por Arequipa y estás cerca, ven a la iglesia, te haremos sentir como en casa, haremos nuestro mejor esfuerzo. La iglesia está en el cercado de Arequipa, en una calle que se llama Cooperativa Universitaria B10, y nuestros servicios son los domingos a las 10:30 de la mañana y puedes encontrarnos también en Facebook como Ríos de Fortaleza Ministerios. Estamos para bendecirte. Pues muy bien, gracias, porque pues sí, siempre, este pastor, ¿dónde estará? Pues ahí en Arequipa. Entonces, bien, pues pastor, estamos hablando de la justicia divina, hemos hablado de ya muchas cosas y creo que es importante y tal vez que abordamos un poco el tema de lo que son los frutos que tenemos que dar. Una vez que se establece la justicia, pues tenemos que ir por más cosas, no solamente, como decimos en programas anteriores, el boleto de entrada y cositas del reino, sino que esta justicia en nosotros va a provocar algo, va a provocar fruto. Y es algo que tenemos que buscar, porque Jesús dijo, buscan el reino de los cielos y su justicia. ¿Qué hay en la justicia de Dios que nos puede permitir dar frutos, que nos veamos diferente, que la gente puede decir, esta persona viene de otro reino, ¿verdad? En otra parte Jesús dijo también, ustedes son ciudadanos del reino. Ajá. Ahora, ¿esto solamente es una expresión o es una verdad que debe llevarnos a saber que como ciudadanos nosotros tenemos derechos? Ahora, usemos este término de manera natural. Si tú te sabes ciudadano del lugar donde vives, de tu nación, tú sabes los derechos que te corresponden y bajo diferentes situaciones que a veces se dan, tú puedes ir a instituciones legales y reclamar tus derechos. Así es. ¿Y por qué puedes hacer eso? Porque eres un ciudadano, porque tienes una nacionalidad en ese lugar. Cuando Jesús dijo, nosotros somos ciudadanos del reino, ¿qué estaba diciendo él? Solamente aceptarlo a él para irnos al cielo y vivir acá como podamos, bajo las limitaciones humanas, bajo las circunstancias, o el ser ciudadano del reino, el ser llamado hijo de Dios, como Pablo luego diría, y lo dijimos en programas anteriores, y si hijos, también herederos. ¿Qué significa tener una herencia? Si yo tengo una herencia, si yo soy hijo, si yo soy heredero, significa que tengo derecho a esa herencia. Y entonces al saber ese derecho que yo tengo, yo puedo vivir en esa herencia y en esa nueva vida que Jesús ganó para mí, que es la vida del Espíritu. Vivir de la herencia. Ajá. Disfrutarla, gastarla, aprovecharla. ¿Qué significa esto en la herencia del reino? Pues heredé sanidad, voy a sanar a enfermos. Heredé paz, voy a traer paz a la gente. Heredé sabiduría de lo alto, pues, la voy a compartir. Tenemos que usar toda nuestra herencia. Como dijimos en el último programa, la serie que grabamos juntos, que era Bendecido para Bendecir. Okay. No, la herencia es para bendecir. Correcto. No es para presumir de ella y guardarla, sino compartir la herencia. Sin embargo, el no conocerla, el ignorarla, puede mantenernos al margen de. Claro. ¿Y cuánta gente muchas veces en el mundo cristiano viven vidas totalmente al margen de aquello que Jesús ganó para nosotros? Porque no saben quiénes son delante de Dios y
al no saber nuestra condición de hijos y de hijos justos, entonces siempre viene esta idea de una relación lejana con el Padre, de una relación en donde mis errores, como mencionabas, tienen un peso sobre mí. Cuando la Biblia dice, hoy día conversaba con un hombre de Dios y él, estábamos conversando sobre una situación en especial y él repetía una y otra vez, ¿no? Cuando Jesús te perdonó, no solamente te perdonó, la Biblia dice que él lo olvidó, Sí, pero no solamente dice que lo olvidó, la Biblia dice que él no lo traerá a memoria. nunca. Y sin embargo, muchas veces nosotros estamos en ese punto en donde no olvidamos nuestros propios errores y muchas veces nosotros los traemos a memoria, como no olvidamos los errores de otros Sí, y estamos trayendo a memoria lo que otros hacen y eso le da una ventaja o un terreno ganado al enemigo para que nosotros no podamos disfrutar de uno de los tantos frutos del Espíritu que es el amor y como consecuencia de ese amor, la paz de Dios. sí, exacto. Y Él va a robar esto porque no quiere que vives sintiéndote amado. Es parte de la justicia de Dios. Recordamos, hemos dicho, bueno, la justicia de Dios vino por el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, Satanás no quiere que te sientes amado. Y, y es parte de lo que tenemos que tener como revelación de la justicia de Dios. Aún mayor, ¿no? No solo sentirme amado, sino en realidad saberme amado. Porque cuando Sí, yo realmente lo sé, entonces esa certeza produce en mí un saber y me lleva a ese punto en donde yo en mi corazón y por la palabra yo sé, que sé, que sé, que sé, y nadie puede quitarme esa verdad. exacto. Es lo que comentaba Kenneth Hagin cuando durante todo su proceso de joven y enfermo y un día llegó a este versículo de Efesios donde se da cuenta que Dios lo ama y entonces le llega esta revelación: si Dios me ama, no tengo por qué estar enfermo. O como Pablo lo dijo, ¿no? Aquel que no escatimó a su propio Sí, hijo. sino que Si lo Él no entregó. escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará graciosamente con Él todas las Todas las demás cosas. cosas? Exacto. Entonces, no escatimó al Hijo, pero sí escatimaría para sanarte o para ayudarte en una situación difícil o para sacarte de una circunstancia adversa, de una tristeza, cuando no escatimó lo mejor que Él tenía, que era darse a sí mismo en la persona de su Hijo. Exacto. Y, 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 y es ahí donde se estableció además la justicia. Entonces, tenemos que aprovechar la justicia de Dios, aprovechar, dar frutos de esta justicia. Hoy en día somos capaces de tener paciencia. Es parte de nuestra naturaleza. Sí, sí, la nueva naturaleza llega con nuevas características que se tienen que ver. Y que no deben ser ajenas para nosotros, sino que mientras más las conozcamos, esto va a producir un estilo de vida diferente. Y no debe de costar trabajo. Es porque muchos luchan para dar fruto. Es que no me sale la paz, o no me sale el gozo, no me sale la paciencia. Entonces, muchas veces le dije a la gente: vete al campo y empieza a mirar los árboles y vas a ver cuántas veces ves un árbol que sufre para sacar una manzana o una pera. Nunca, porque el fruto se da de manera natural. En otras palabras, el fruto es una consecuencia de la esencia del árbol. Entonces, si Exacto. es un árbol de manzanas, no te va a dar higos. No, Si es un árbol de higos, no te va a dar espinos. no. Simplemente el fruto va a manifestar cuál es la esencia de ese árbol y Ujú. cuál es nuestra esencia como creyentes. ¿Quién es aquel que vive en nosotros? Exacto. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a causa de aquel que vive en nosotros? Entonces las cosas que nosotros hagamos solamente van a poner en evidencia quiénes somos nosotros, Exacto. a menos que tú no te des la oportunidad de conocerle a Él y conocer esta vida y siendo ciudadano, siendo hijo, siendo heredero,
vivas ajeno a todo esto. Exacto. Entonces es cuando sufres, porque tienes que provocar dar el fruto. Y el fruto sale de manera natural. Fuiste hecho para dar fruto de paz, de amor, de bondad, de mansedumbre, dominio propio, de todas estas cosas. Y no debe de costar trabajo. Y es ahí donde, por ignorancia de quiénes somos, muchas veces abandonamos dar un fruto. Y ahí te das cuenta por qué la Biblia de pronto es tan reiterativa y la importancia de entender esto, Ujú. de conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros Sí, y de ser diligentes en que estas verdades sean no solamente conceptos en nuestras mentes, sino que sean verdades que impacten nuestras vidas para afectar nuestros días. exacto. Entonces dejemos de decir, no, la paciencia a mí no se me da. Si te fue dada, ya. De hecho, siempre me llama la atención cuando en Gálatas habla de los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, Ujú. el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Exacto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, en la mayoría de las Biblias, cuando menciona aquí el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es, y te da toda esta lista, Sí. la palabra espíritu aparece con E mayúscula. Ujú. Entonces, muchos por años se ha interpretado como que estuviera hablando del Espíritu Santo, pero no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu nacido de nuevo. Exacto. Y entonces cuando dice el fruto del Espíritu es y te da toda esta lista de bondades, está hablando de la naturaleza, de la esencia que ahora vive dentro de ti, de la esencia de quién eres tú. Y entonces como parte de esa esencia que somos en Cristo Jesús, nosotros podemos fructificar y manifestar todos estos frutos porque es parte de quienes somos nosotros ahora. Exacto. Y es lo que nos identifica después con Cristo, Correcto. ¿no? Y es ahí donde viene esta palabra de Jesús tremenda, ¿no? Por sus frutos los voy a conocer. Y si no damos fruto, pues hay que checar bien nuestra salvación. Y de hecho, de ahí viene la palabra cristiano, ¿no? Ujú. Porque la palabra cristiano vino en consecuencia de que ellos hacen las cosas que Cristo hacía. Eso. Y, Así es. y aún mayores, como mencionaste en el programa anterior. Claro, no vamos a limitar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Jesús nunca sanó a nadie con su sombra. No. Sanó predicando, sanó imponiendo manos, pero sin embargo la Biblia te habla de un Pedro que caminó con Jesús y que al ser lleno con el Espíritu Santo dice que las multitudes se agolpaban a ver si y ponían a los enfermos en las calles a ver si la sombra de Pedro los cubría y si su sombra los cubría, estos eran sanados. Pero no era Pedro por sí mismo, no era Pedro por ser como tristemente muchos de pronto dibujan estas ideas religiosas, ¿no? Pedro, la piedra de la iglesia, y de ahí toda una serie de conceptos que nos tomaría mucho tiempo hablar, Sí, sino claro. Pedro, un hijo de Dios al igual que tú y que yo. Exacto. Manifestando a aquel que ahora vivía dentro de él. Ese es lo que tenemos que hacer. Es nuestro papel en la tierra, es manifestar el que está dentro de nosotros y darlo a conocer. Darlo a conocer. Porque ¿cuántas personas buscan poder en esta tierra? Pelean para poder.
son obsesionados por tener poder cuando es gratis, está en Cristo y recibes el Espíritu Santo y empiezas a desarrollar poderes tremendos. Me hace recordar, hace un par de meses atrás me pidieron que vaya a orar por una pequeña que estaba en cuidados intensivos pediátricos por un cuadro de un tumor cancerígeno que había ganado mucho terreno en el cuerpo de esta pequeñita. Y bueno, se me abrieron las puertas, Dios me dio la gracia de llegar a un terreno poco accesible, especialmente cuando hablamos de emergencias pediátricas. Sí. Pero lo que más me impacta de la oportunidad que se dio fue que días después el papá de la niña literalmente me dijo esto: estábamos en un punto de suma desesperación. Él me decía, yo como padre no sabía qué más hacer al ver que la vida de mi pequeña de 4 años se me escapaba de las manos. Claro. Y estábamos en un cuadro de tinieblas y cuando tú llegaste y empezaste a hablar, dijo, fue como que alguien nos prendió la luz en medio de toda esa oscuridad, la manera en cómo él lo expresaba, ¿no? Porque no conoce, digamos, nuestras expresiones cristianas. Claro. Pero él dijo literalmente, nunca había visto a alguien con tanto poder. Ajá. Ahora, no se trata de mí, no se trata de nosotros de una manera porque somos algo especiales o porque soy pastor o porque soy predicador. No, esta es la naturaleza de los hijos. Exacto. Manifestar a aquel que vive en nosotros. Y él dijo, fue como que alguien nos prendió la luz y todo ese cuadro de temor, de desesperanza, cambió y tenía esperanza. Algo dentro de mí, me decía el padre, me daba la expectativa de que no era el final de mi pequeña. Exactamente, exactamente. Es que es parte de la herencia. Hemos heredado el poder del Padre. Hemos heredado, ¿cómo te voy a decir? Los recursos del Padre. Y cuando hablas de sanidad y de un cáncer y de todas estas enfermedades que asustan muchísimo a la gente, sabemos que el poder que está en nosotros es suficiente para cualquier mal diagnóstico, mala noticia, mala circunstancia, y tenemos que dar fruto de la revelación que hemos recibido, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y aquel que escribió, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, fue el mismo que escribió, hijitos, vosotros lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Eso es algo que también hay que enfatizar un poco. Porque no es solamente el don, es la fe que nos hace vencer en muchas, muchas circunstancias. Y es la justicia por la fe. Exacto. No la justicia por las obras, sino la justicia por la fe. La fe es lo que conecta todo el sistema de Dios para que nuestra vida funcione conforme a los deseos profundos que hay en nosotros. Todo lo que Dios tiene para ti está disponible a través de la fe. Y es un tema tan importante. Me encanta hablar de la fe porque primero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que agradar a Dios. Pero es el canal, es el sistema que Dios inventó para que tú puedas recibir lo que necesitas. Entonces, no es un sistema de esfuerzo, no es un sistema de conexión, de relación, de influencia. Y cuán fuerte y cuán simple, ¿verdad? Porque entender esto te hace libre de toda dependencia humana. Pero te coloca en una dependencia total de aquel que entregó su vida por nosotros. La vida de fe es el resultado de una intimidad con una persona. Yo te creo porque te conozco, porque yo sé quién eres, yo sé cómo reaccionas, yo sé que vas a cumplir lo que me dices, por eso creo lo que me dices. Y es lo mismo con Dios. Pero si no conoces a Dios, ¿cómo confiar en un desconocido? Todo el mundo te va a decir, nunca lo hagas. No confías en alguien que no conoces. Entonces,
la vida de fe es el resultado de la relación que tienes con Dios. Correcto, sí. Y es tan importante esto. Entonces, si la fe y la justicia van juntos, si no tienes idea de la justicia de Dios, tu fe va a ser muy, muy afectada. Y esta oración que hizo Jesús, ¿verdad? Padre, que ellos te conozcan, Ujú. que ellos te conozcan a ti, Sí, como yo te conozco. así es. Muy bien, pues vamos a acabar con este programa. Todavía nos falta uno para hablar de la justicia divina y mientras nos despedimos de todos ustedes y recuerdan, siempre en justicia. Siempre.